Dando las bases moleculares de tratamientos innovadores para ictiosis lamelar. Hemos hablado de epidermolítica y ahora nos vamos a la lamelar. El papel crucial de la transglutaminasa 1. Para ello nos va a hablar la doctora Beatriz Ibarra Molero, catedrática de la Universidad de Granada. Casi nada, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Gracias, lo primero, a ASIC por la invitación, tanto para Raquel, ahora hablaré de ella, como la invitación que me habéis hecho para poder compartir el día de hoy, que está siendo un aprendizaje express para mí extraordinario. Y bueno, lo primero que sí quiero es presentaros al grupo de personas que estamos empezando a trabajar en este proyecto. Este estudio está liderado por 3 químicas. La doctora Encarnación Medina, que es investigadora Ramón y Cajal, y yo misma, que estamos las dos en el Departamento de Química Física de la Universidad de Granada, y la doctora Raquel Godoy, que está sentada allí en el público. Ella es profesora adjunta en la Universidad de Maryland. Ella lleva yo creo que en total casi 16 años trabajando en el grupo del doctor David Weber, que es nuestro colaborador americano. Y a este grupo, bueno, ella ciertamente ha decidido volver a España y está en proceso de encontrar su hueco dentro de la ciencia española. A este grupo se une Pablo Moya, que es un estudiante recién graduado del máster en biotecnología, un estudiante además súper talentoso. Pues bien, como he comentado antes, este proyecto apenas lleva unos meses funcionando. De hecho, en enero creo que contactamos contigo para comentar un poco las ideas que queríamos desarrollar. Y desde entonces la verdad es que la asociación nos ha apoyado en las diferentes convocatorias de proyectos a las que hemos concursado. Entonces, bueno, nuestra conexión con vosotros es justamente esta, la familia de las transglutaminasas de la que ya hemos ido a hablar en las charlas precedentes. Estas son proteínas. Ya María ha hecho una introducción perfecta. ¿Dónde está? María ha hecho una introducción perfecta de que son proteínas, genes, mutaciones. Voy a ir muy rápido. Son herramientas moleculares de los seres vivos y yo me atrevería a decir que son las más importantes. No hay ningún proceso que podamos pensar que ocurra en los seres vivos que no esté mediado directa o indirectamente por estas moléculas. En humanos tenemos la familia compuesta por 8 miembros activos que van desde la TG, vamos a llamarlos TG para acortar, desde la TG1 hasta la TG7 y el factor 13 de coagulación de la sangre. Esos son miembros activos y luego hay uno que es estructural y no es activo. Su localización en humanos es muy heterogénea. Por ejemplo, hemos visto que TG1, 3 y 5 se expresan fundamentalmente en epidermis. La 4 está fundamentalmente en próstata. La TG6 aparece en cerebro y en sistema nervioso central. La TG2, por ejemplo, es ubicua, está prácticamente en todos los sitios. La función principal de estas transglutaminasas, aunque no la única, ciertamente, consiste en entrecruzar o enlazar otras proteínas. De manera que en presencia de calcio van a generar estos enlaces que he pintado aquí en rojo, que son enlaces muy estables, son enlaces covalentes, resultado de una reacción de transamidación. Pues bien, este entrecruzado de proteínas, al final lo que genera son grandes entramados proteicos que, como ya hemos visto, tienen propiedades particulares. Tienen una alta resistencia, estabilidad aumentada también y generalmente son insolubles. Y además estas transglutaminasas participan en un montón de procesos muy diversos en los seres humanos, como cicatrización, coagulación y obviamente formación de la barrera vital. Salvo la TG7, que es la gran desconocida de esta familia, absolutamente todas las TG, absolutamente todas las TG están correlacionadas con enfermedades. Aquí tenéis un esquema de las diferentes enfermedades con las que se han asociado. Simplemente me gustaría destacar este grupo de enfermedades autoinmunes en las que hay una alta concentración de anticuerpos contra TG específicas. Por ejemplo, si alguno de vosotros sois celíaco, el marcador que los médicos buscan en sangre es un anticuerpo contra la TG2. O, por ejemplo, si padecéis glutenataxia, contra TG6. O dermatitis herpetiforme contra TG3, ¿vale?
También otra característica muy peculiar de estas TG es que prácticamente todas están asociadas, alteraciones en estas proteínas se asocian a enfermedades raras. Por ejemplo, la ataxia, que es otra de las enfermedades en las que nuestro grupo está interesado, están relacionadas algunas variedades con alteraciones en la TGC. Y bueno, por supuesto, histiosis, de la que ahora mismo vamos a entrar un poco más en profundidad, ¿vale? Entonces, hemos ya comentado que TG1, TG3 y TG5 se van a expresar fundamentalmente en la epidermis. No voy a ir otra vez a través de este modelo que ya nos ha explicado María estupendamente, simplemente, bueno, comentaros que en función de la concentración de calcio que hay en esas capas que constituyen la epidermis, la actividad de las transglutaminasas va a ser ligeramente distinta. Pero desde luego donde tienen un papel fundamental estas tres transglutaminasas es, como ya hemos oído, en la capa más externa, en la capa córnea. Y de entre esas tres, desde luego TG1, como ya también hemos oído, es la enzima o la proteína fundamental para su correcto ensamblaje. De hecho, vamos a ir un poco a través de esta figura. Si nos centramos en esta capa suprabasal, a medida que entra el calcio en los queratinocitos, TG1, que la he representado aquí con este símbolo morado, TG1 va a empezar a hacer su función y va a empezar a entrelazar otras proteínas como la emboplaquina, periplaquina y la envolucrina para formar esta monocapa de proteínas justo debajo de la membrana plasmática que es altamente insoluble. Conforme nos vamos subiendo, desplazando hacia el exterior, en la capa granular empieza el movimiento de las melas que contienen ácidos grasos, de los que Olga y María nos han ilustrado. Va a haber una excreción de estos lípidos, colesterol e hidroxidamina hacia el exterior para formar lo que ellas sí han comentado como esa especie de mortero de cemento que cohesiona las células. Y finalmente, en la capa última, la cornificada, de nuevo las transglutaminasas entran en acción, siguen reforzando esa capa proteica, adicionando otras proteínas, como por ejemplo la loricrina, pero también se piensa que además unen de manera muy estable omega hidroxiceramidas a esta capa proteica que está cada vez más engrosada, ¿vale? Entonces, esta transglutaminasa, a su vez, como digo, uniría covalentemente esa hidroxiceramida a esa envoltura proteica. Esto correspondería, o estos cambios, correspondería al ensamblaje correcto del estrato córneo. Ya sabemos y nos habéis ilustrado sobre qué es lo que pasa cuando algo de este mecanismo tan fino falla, que el ensamblaje no es correcto y da lugar a la histiosis. Bien, ¿qué sabemos de TG1? Bueno, pues tiene una serie de propiedades o particularidades que la diferencian de los otros miembros de esta familia de transglutaminasas. Por ejemplo, el primero, que es más llamativo, es que es la transglutaminasa más larga. No voy a entrar en qué es una proteína, yo la asemejo a un collar de perlas en los que cada cuenta es un aminoácido y, como María ha dicho, pues la manera o la secuencia de esos aminoácidos viene dictada por el gen que en este caso codifica para TG1. Es muy importante, y hasta ahora aquí no se ha hablado de este punto, que esta proteína, una vez que se sintetiza, requiere de una organización tridimensional en el espacio perfectamente definida para que sea funcional y activa. Y cuando ese ensamblaje en 3D falla, de nuevo tenemos problemas, porque la proteína no es funcional y no lleva a cabo la actividad para la que está diseñada. Para el caso de TG1, lamentablemente, todavía no tenemos su estructura. No se ha publicado la determinación experimental de su estructura tridimensional. Pero sí es cierto que mediante estudios comparativos con otras transglutaminasas, sabemos que se organiza en 4 regiones, la tenéis aquí en código de color, nosotros las llamamos dominios. El primero sería un beta sándwich, en un rato veréis por qué tienen estos nombres tan peculiares. El siguiente dominio le llamamos catalítico porque ciertamente contiene los aminoácidos responsables directamente de su actividad. Y luego tendríamos 2 barriles beta. He dicho que esta TG1 es más larga que las demás. Tiene todo un segmento aquí de aproximadamente 93 aminoácidos que está desorganizado, totalmente desorganizado, y que justamente
utiliza para anclarse, como veis aquí, en la membrana plasmática de los queratinocitos. Otra peculiaridad es que para ser activa necesita estar anclada a través de ese fragmento a la membrana plasmática. De manera que cuando no está anclada, no es tan activa. No es inactiva, pero no está tan activa. Otra peculiaridad es que necesita ser cortada por otras proteínas, se corta aquí y se corta aquí, de manera que daría lugar a estos 3 fragmentos que tenéis aquí, de los cuales este es el que conserva obviamente un poco de actividad. Pero otra peculiaridad totalmente fascinante es que para que esté activa en la membrana, esos 3 fragmentos necesitan estar interaccionando, no puede estar cada uno por su cuenta. Tienen que estar interaccionando y haciendo una amalgama perfectamente concertada y definida. Otra cosa que la caracteriza y que creo que ya lo hemos un poco intuido, y es que necesita ser activada por calcio. Y también se conoce otro activador de esta TG1, que es la proteína del gen 3 inducido por tazaroteno. Tiene un nombre larguísimo, la conocemos por TIC3. No se sabe realmente el mecanismo de interacción, pero sí se presume que es al nivel de la membrana plasmática, ¿vale? Bien, pues sabemos además que hasta el momento hay unas 170 mutaciones en el gen que codifica para TG1 que están relacionadas con diferentes tipos de ARCI, ¿vale? De esas 170, 77 tienen una relación causal con la ichthyosis lamelar, que sabemos que es el fenotipo más común dentro de esta ARCI y que se caracteriza de nuevo por no tener ese ensamblaje correcto de la capa. Aquí he recogido todas ellas, no es mi intención desde luego que podamos distinguirlas, simplemente la idea que quiero dar es que se trata de muchas mutaciones y que además están repartidas a lo largo de todo ese gen, de todo ese fragmento de ADN que es el manual de instrucciones con el que se sintetiza TG1, ¿vale? Algunas de estas mutaciones, algunas muy pocas, han sido estudiadas en tejidos y se sabe que tienen una actividad disminuida o en ocasiones incluso abolida. Y la pregunta obvia que surge de esto es ¿cuál es la razón? La razón a nivel molecular. Nuestro enfoque, digamos que es un poco distinto al que hasta ahora se ha estado viendo aquí. En nuestro grupo nosotras estamos interesadas en estudiar las bases moleculares del efecto de esas mutaciones en el gen de TG1. Pensamos que los mecanismos patogénicos que subyacen a la enfermedad de la ichthyosis se van a deber a defectos en la estabilidad, actividad y o función de la transglutaminasa 1. De manera que si somos capaces de llegar a entender estos mecanismos patogénicos, pues quizás podremos ser capaces de plantear nuevas oportunidades terapéuticas. Luego, nuestra idea realmente es que esas mutaciones que aparecen en el gen de TG1 van a ocasionar defectos en la estabilidad de la proteína o defectos en su función, que puede ser bien porque esas mutaciones afecten directamente al sitio catalítico o a los sitios en los que TG1 interacciona con calcio o con TIC3, ¿vale? Y esto es lo que va a ocasionar pues, el fenotipo que ya todos conocemos. Claro, os he dicho que la proteína para ser activa necesita estar plegada perfectamente, en una estructura perfectamente, bueno, no la conocemos, pero tiene que ser muy definida. También he dicho que hasta ahora no está resuelta experimentalmente la estructura de TG1. Sin embargo, nosotros hemos hecho uso de una herramienta computacional que se conoce como AlphaFold. Probablemente os suene porque hace una semana y 2 días creo que le concedieron el premio Nobel en Química justamente a los creadores de esta herramienta computacional. Esto ha supuesto una revolución brutal para toda la gente que hacemos ingeniería de proteínas a un nivel molecular, viendo átomos y viendo interacciones energéticas concretas. Determinar la estructura de una proteína puede ser un negocio muy, muy difícil e incluso imposible. Entonces, con esta herramienta nosotros hemos podido predecir, y quiero hacer hincapié en que esto no es la estructura de verdad. Bueno, obviamente son dibujos, la manera en la que los químicos y los bioquímicos representamos proteínas, pero eso no es resultado de
experimentos. Esto es simplemente un modelado que hace un algoritmo computacional, pero que, repito, nos es muy útil. Entonces, hemos hecho uso de este AlphaFold y fijaos que aquí estos dominios de los que yo hablaba antes quedan perfectamente definidos. Mirad, en amarillo tendríamos ese dominio que está desestructurado y que decía que le servía a la proteína para anclarse en la membrana. Aquí tendríamos el beta sandwich. En rosa tenemos ese dominio central tan importante que es el que conserva la estabilidad. Y luego aquí tendríamos, en verde y azulillo, tendríamos los dos beta barrel que además son importantes para regular la actividad de TG1. Pues bien, una vez que uno tiene esta estructura, que como digo es muy importante, había puesto, a modo de paréntesis, había puesto aquí la frase que el presidente del Comité del Nobel en Química en la rueda de prensa dijo cuando lo anunció. Y es que para entender de verdad cómo funciona la vida, primero necesitamos entender la forma de las proteínas. O sea que esto realmente es algo relevante e importante. Bueno, pues teniendo este modelo, nosotros hemos empezado a jugar un poco con él. Y lo obvio era representar en esa estructura tridimensional, que repito, no es de verdad, pero debe de parecerse mucho a la de verdad, las posiciones que están predichas como variantes o mutaciones de alto riesgo. Eso estaría en bola roja. Y fijaos que la localización es muy sorprendente porque están prácticamente todas localizadas en la interfase de este dominio central catalítico con el beta sandwich. De hecho, anoche en la cena Isma me preguntaba, ¿las posiciones depende o la patogenicidad del fenotipo depende de la posición de la mutación? Por supuesto que sí, y aquí se ve, ¿vale? Entonces, nuestra idea, digamos, es, a la vista de esto está claro que debe de haber, posiblemente, o anticipamos, que debe de haber muchos mecanismos responsables de esa patogenicidad, ¿vale? Y surgen un montón de preguntas. Por ejemplo, esas mutaciones patogénicas que se han encontrado en TG1, ¿cómo afectan a la estructura de la proteína y a su actividad? ¿Afectan también a los interactores que se conocen, a la unión a calcio y a la unión de TIC3? ¿O afectan esas mutaciones a la manera en la que TG1 interacciona con otras proteínas en diferentes rutas metabólicas? O, por ejemplo, podemos encontrar moléculas u otras mutaciones supresoras que compensen de alguna manera esos defectos en la proteína. Pues bien, para intentarle dar solución a todo esto, nuestro proyecto, que como digo está arrancando, tiene 3 objetivos fundamentales. En este primer objetivo pretendemos abordar y esperemos caracterizar experimentalmente la estructura de TG1 con sus interactores, con calcio y con TIC3. Pero claro, primero necesitamos producir la proteína en el laboratorio in vitro en cantidades suficientes y también en calidad suficiente. Y esto realmente está resultando un dolor. Tenemos resultados preliminares, somos capaces, voy a ir por aquí muy rápido porque entiendo que esto es muy específico y si alguien necesita información luego podemos hablar. Pero somos capaces de sobreexpresar ya la proteína en Escherichia coli y somos capaces de obtenerla en un grado de pureza razonable para empezar a hacer nuestros estudios de ciencia básica. De hecho, hemos empezado una caracterización muy básica en términos de experimentos de dicroismo circular. Vemos que la proteína está bien plegada y también de calorimetría diferencial de barrido, que a nosotros lo que nos da es una métrica de cómo de estable es la proteína en base a temperaturas de desnaturalización, que simplemente me dice la temperatura a la cual esa estructura tridimensional empieza a desmoronarse, ¿vale? También hemos empezado con la caracterización estructural y aquí hemos abierto 2 vías. Por un lado tenemos experimentos de difracción de rayos X. Estamos aún en el proceso de obtener cristales de TG1 de calidad adecuada. Estamos optimizando todas las condiciones de cristalización en colaboración con el Laboratorio de Estudios Cristalográficos del CSIC de Granada. Y además estamos utilizando la criomicroscopía electrónica, esto de hecho son datos de Raquel, para poder obtener la estructura de TG1 con sus complejos. Esta técnica es muy puntera y permite determinar la estructura atómica de grandes
ensamblajes proteicos. Aquí tenéis, de hecho, una representación de 15 clases 2D que corresponderían a unas 200.000 partículas de TG1. La idea sería que Raquel obtuviese clases o conjuntos de datos de este tipo de gran calidad, de diferentes ángulos, que permitan de alguna manera reconstruir y refinar esa estructura en 3D de la TG1. El siguiente objetivo que pretendemos cubrir en nuestro proyecto sería un cribado de todas las variantes patogénicas que os he enseñado antes en términos de estabilidad y de actividad, para poder establecer de alguna manera una correlación genotipo-fenotipo. Fenotipo para nosotros no es lo mismo que para los clínicos. El fenotipo para nosotros es cómo de estable es la proteína, o en su caso la variante, y cómo de activa es. Entonces, eso lo llevaremos a cabo. Y luego el último, rápidamente a cabo, el último objetivo, desde luego es mucho más aplicado, y lo que pretendemos tiene dos versiones o dos subobjetivos. En primer lugar, pretendemos restaurar la funcionalidad de TG1 de esas variantes patogénicas, aumentando su estabilidad. Y para ello tomaremos dos enfoques. En primer lugar, identificar mediante análisis estadísticos de secuencias de proteínas homólogas, que suena rarísimo, pero no lo es, otras mutaciones que pudiéramos introducir en la secuencia de TG1 y que de alguna manera compensen el entuerto que lían las variaciones patogénicas, ¿vale? Entonces, esto de hecho sería, este es un enfoque que se está utilizando para otras enfermedades y sería quizás pues sentar las bases de una terapia de reemplazo enzimático. Y luego también pretendemos screenear grandes bibliotecas de chaperonas farmacológicas. Estas son pequeñas moléculas que se unen o que se unirían potencialmente a la transglutaminasa, estabilizándola, pero se unen de una manera muy específica y además estabilizarían la conformación funcional. Entonces, este tipo de moléculas, pues a lo mejor podrían ser la base de futuras terapias de aplicación tópica. Y de nuevo también hay antecedentes de otras enfermedades conformacionales causadas por mutaciones genéticas en las que este tipo de enfoque está siendo exitoso. Y finalmente vamos o pretendemos desentramar cuál es el interactoma de TG1, es decir, en la célula con qué otras proteínas está interaccionando TG1 y cómo esos mecanismos de interacción pueden verse afectados con las mutaciones patogénicas. Esto, desde luego, puede servir para identificar nuevas dianas para posibles terapias, ¿vale? Y ya os dejo con la financiación que tenemos hasta el momento. Os he dicho que estábamos interesados en las familias, fundamentalmente en TG1 y TG6. Estos son los dos proyectos que tenemos ahora mismo, uno de la Junta de Andalucía y otro de la propia Universidad de Granada para estudiar TG1. Y la parte de TG6 está financiada, de hecho, por proyectos de generación del conocimiento del Ministerio, que nos lo concedieron en julio, y un proyecto de la Fundación Nacional de Ataxia Americana, con el que también hemos empezado a arrancar con esa proteína. Y con esto agradeceros vuestra atención y preguntarnos una... No sé, tú mandas.